Voy a silenciarle los micrófonos porque ya vamos a transmitir y como te digo, Harry, 5 y 1 minuto, tú puedes empezar. Tú decides a partir de ese momento cuando empezar que ya estás en línea. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda conversación del ciclo de conversaciones. Del ciclo de conversaciones Benjamín Cardona, en donde estaremos hablando de algunos temas relevantes alrededor de la construcción de paz territorial en el oriente antioqueño. Como saben, este ciclo de conversaciones se hace en el marco de la conmemoración de la firma de los 10 años del Pacto por la Paz Territorial en el Oriente Antioqueño, que este año, como les cuento, conmemora sus 10 años, pero que además nos vamos a volver a encontrar en el mes de octubre, finalizando octubre, iniciando noviembre, para fortalecer y volver como a esa movilización ciudadana tan importante que se ha venido dando en el Oriente Antioqueño. El día de hoy estaremos conversando con Patricia Ariza, quien muy amablemente aceptó la invitación a participar de esta conversación con la claridad de que puede acompañarnos hasta las 5:30. Así que vamos a aprovechar de la mejor manera posible esa intervención. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Como quienes están conectados y conectadas saben, Patricia es la directora del Teatro La Candelaria, uno de los teatros más representativos de este país. Además fue ministra de Culturas y ha sido pues una de las personas más relevantes, creo yo, en aportarle a la reflexión sobre cómo la cultura cómo la construcción de paz está atravesada también por esa dimensión cultural que es la que puede crear transformaciones sociales de mediano y largo aliento. Patricia, bienvenida. Creo que tienes el micrófono apagado. Ya. Ahora sí me escuché. Listo, aquí estoy. Ya, muchas gracias. Y también está con nosotros y nos está acompañando el día de hoy Carlos Iván Lopera, quien es profesor en los temas de construcción de paz territorial de la U Digital y quien ha acompañado también desde hace muchísimos años y desde de diferentes lugares la construcción de paz en diferentes territorios de este país y con un especial interés obviamente en el oriente antioqueño. Carlos Iván, muchas gracias por acompañar esta invitación. Bueno, y perdón, y se me olvida decir, parte muy activa del Pacto por la Paz Territorial en el Oriente. Carlos Iván, bienvenido. Tienes el micrófono apagado, creo. Bueno. ¿Ahí sí? Ahora sí. Un saludo, Patricia, un saludo a todos los que están acompañándonos esta tarde. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Y esta vez estaré yo aportando en la conversación, en la moderación. Mi nombre es Harry Martínez y hago parte del equipo de Paz y Reconciliación de la Corporación Con Ciudadanía, quienes también hacemos
participamos del Pacto por la Paz del Oriente Antioqueño y somos firmantes. Un saludo a quienes se están conectando, una invitación a que roten el link de esta conversación a los diferentes grupos y personas en el Oriente Antioqueño y en general en el departamento y en el país para que puedan participar de esta conversación, y obviamente invitarles a que sus opiniones y reacciones nos las dejen en la caja de comentarios de esta transmisión, que en un tercer momento de la conversación estaremos volviendo sobre ellas y conversando un poco alrededor de ellas. Dicho esto, contarles que este es un ciclo de conversaciones a profundidad, pero conversaciones cortas que tienen el interés de motivar de nuevo la movilización ciudadana, de volverle a dar ese impulso tan importante a la participación ciudadana en clave de construcción de paz en el marco de las acciones que se realizan desde el Pacto por la Paz del Oriente Antioqueño. Y el día de hoy estaremos conversando específicamente de dos temas que son fundamentales para la construcción de paz y que tal vez son dos de los temas que todo el mundo sabe que deben incluirse, pero que a menudo no sabemos muy bien cómo incluirse. En eso yo creo que Patricia había dado unas luces bien interesantes en su paso por el ministerio, y que son precisamente las acciones culturales, las acciones que favorecen una transformación cultural hacia la paz, y el tema de la memoria, no solamente como un aporte a la reconciliación o un aporte a la reparación, sobre todo a las víctimas del conflicto armado, sino además la memoria como ese propulsor de las transformaciones sociales que podemos tener hacia la sociedad que anhelamos y queremos. Dicho esto, entonces te voy a dar la palabra, Patricia, para que nos cuentes un poco desde tu perspectiva cuál es el papel que juega la memoria y cómo se puede utilizar la memoria como un producto para la transformación cultural de los territorios. Y aprovecho para hacerte la segunda pregunta, porque sé que vamos a estar un poquito apretados de tiempo, pero también para preguntarte de cara, como en ese mismo sentido, a cómo se construye una identidad para la paz. En un territorio como el Oriente Antioqueño o en general como Antioquia, si uno piensa necesitamos tener una identidad favorable a la paz, ¿eso cómo se hace desde un punto de vista cultural? De nuevo la bienvenida y tienes la palabra, Patricia. Bueno, muchas gracias. Pues el primero, el papel de la memoria. Yo creo que la memoria es un terreno en disputa. Es complejo porque a veces se entiende que es como solamente como recordar cosas del pasado y como que la memoria no tuviera movimiento. La memoria hace parte de la cultura y la cultura no es estática. La memoria que uno tenía cuando estaba joven o cuando era es distinta a la memoria de ahora, porque es una memoria que va cargada de sentido. La memoria es un saber también, no es solo un recordar, sino un saber que permite entender muchas cosas para poder seguir adelante. La memoria que tenemos de la guerra, la memoria que tenemos de los acuerdos de paz, es un saber que nos permite entender cómo seguir de aquí en adelante. La memoria es el impulso que necesitamos para construir el futuro, pero también es un acumulado no de recuerdos, sino también de saberes. El cuerpo tiene memoria, entonces el cuerpo también tiene memoria, o sea, no solamente el imaginario, sino el cuerpo tiene memoria. La memoria en el cuerpo nos ayuda a no correr peligros innecesarios corporales, y la memoria en el imaginario nos ayuda también a vivir, a entender lo que viene, a prever lo que viene también. Yo creo que es eso. Y la identidad, pues, también es un asunto muy complejo, ¿no? La identidad, todos tenemos una identidad. Yo tengo una identidad como mujer revolucionaria, tengo una identidad como feminista, pero esas identidades tienen que estar atravesadas por el destino del país, por el destino de la humanidad también. O sea, porque las identidades demasiado, muchas veces las identidades impiden ver más allá de lo que dependemos, por ejemplo, como artistas, de lo que dependemos como sectores de la sociedad. Entonces tiene que ser una identidad, por supuesto, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen que tener una identidad para poder ser libres, tienen que reunirse ellos entre sí para poder defender sus derechos particulares. Pero ¿cómo hacer que los derechos particulares de las identidades estén al servicio también de todo el país, de todas las luchas sociales? Esa es como la dicotomía que tenemos para seguir adelante.
Y bueno, la segunda pregunta, que es relacionada con la paz, ¿fue que me dijiste? Sí, señora, con la construcción de paz. Con la construcción de Desde la paz. cultura. Yo he sido, creo que toda mi vida, una activista por la paz. Y es difícil porque yo he sido activista y estoy absolutamente convencida que a la paz le falta la dimensión cultural y artística. O sea, la dimensión cultural, la gente muchas veces la entiende como hacer un concierto por la paz, por ejemplo, o hacer una obra de teatro dedicada a la paz. Eso no está mal, nunca. ¿Cómo va uno a estar en contra de que la gente haga cosas por la paz? Pero yo creo que hay que ir más allá. Por ejemplo, hace un tiempo se hizo un concierto muy importante. Fue mucha gente, la Plaza de Bolívar se llenó de cantantes muy famosos, muy importantes. Pero el contenido de las canciones, creo que hubo una sola canción compuesta para la paz, por la paz. No sé si me explico, o sea, yo creo que lo que hagamos por la paz tiene que ir sobre todo a transformar el imaginario de guerra y de violencia, que todos lo tenemos, todos y todas estamos afectadísimos por eso. Tenemos que transformar ese imaginario, transformar el comportamiento, y para eso necesitamos de la cultura. Entonces, una cultura transformadora que vaya, que no solamente haga actos de buena voluntad por la paz, sino que esos actos entrañen en sí mismos una transformación. Colombia necesita, por ejemplo, en Colombia ya es muy raro escuchar una canción social y poética por la paz. Son muy poquitos los cantantes que lo hacen, como César López, pero es una cosa excepcional. Entonces, no es lo mismo eh, cantarle a la paz desde una composición o una obra de teatro también, que el contenido de la obra, que la posibilidad de la obra también vaya al imaginario. Y por supuesto, esto sería muy largo de conversar porque yo creo que se necesitan todos los esfuerzos para hacer campañas, para hacer cátedras, para que se hable de la paz. Me parece que a la paz le falta mucho más participación social y le falta la dimensión cultural, y que no podemos abandonar ese esfuerzo. No lo podemos abandonar. Yo tuve la oportunidad de estar en La Paz de La Habana. Logramos que se incluyera, no como quisiéramos, pero se incluyó la cultura. Y logramos que se incluyera el género. Desde las mujeres, nosotras llevábamos la consigna de que no queremos ser pactadas, queremos ser pactantes, queremos ser sujetas de la construcción de paz. Y yo creo que eso lo podemos extender a todos. La sociedad civil debe ser pactante de la paz. Que la paz no puede ser solamente, por supuesto, que lo fundamental son los diálogos del gobierno con los sectores armados. Eso se reconoce y eso es indispensable. Pero ¿cómo hacer para que al lado, rodeando esas conversaciones, esté la paz? Necesitamos que la paz se vuelva a colocar en el corazón de la gente. Ahí termino por el momento. Muchas gracias, Patricia. Qué importante esto. Me resuena a mí mucho de pasar de presenciar el pacto a ser pactante. Es decir, esa dimensión de actor, esa dimensión de participación, de acción que tienen ese tipo de ejercicios y que son realmente lo que puede producir una transformación. Digamos, pasar de ser un poco el público de lo que está pasando a estar en la escena. Me parece que parte de eso, o que ese es el espíritu que empujaba desde mi punto de vista la idea que tuvo en su momento la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, cuando pensó en su informe y en sus recomendaciones como un legado, con la idea de que alguien lo tomaba en las manos, de que eso pasaba a la ciudadanía de alguna manera, y que en la apropiación de eso era donde se podían generar algunas transformaciones. Y también me llama mucho la atención sobre esto, Patricia, sobre los productos culturales y cómo pueden aportar a un cambio, los productos artísticos y cómo pueden aportar a un cambio cultural, pues el problema de la dinámica de consumo, ¿no? Que al final, en alguna medida, pues muchos artistas
sobre todo, digamos, de las artes de mayor consumo, como la música o la televisión y demás, pues están un poco amarrados también a que su producto se pueda vender y al final las personas que consumen esos productos pues están un poco amarradas a cuáles son los productos que están en oferta en el mercado. ¿Cómo hacer? Yo sé que eso es una fatalidad, pero ¿cómo poder ayudar desde tu experiencia en las artes, Patricia, a que los productos con una mayor sensibilidad cultural favorable a la paz pues reciban mayor aceptación y sean más consumidos para que también sea más motivante para los artistas y las artistas que los producen poderlo hacer? A cómo lograr romper un poquito esa regla del mercado que se nos impone ahí en los productos artísticos. Yo creo que tiene que ser en doble vía. Tiene que haber una vida también del Estado hacia la consideración y la importancia de las culturas, las artes y los saberes. Tiene que haber un diálogo con la gente de la cultura, con la academia, con los intelectuales, con los artistas, con los jóvenes, con toda la sociedad, donde se valore el cambio cultural. El cambio social es un cambio cultural o no es. O sea, si entendemos la cultura como el modo de ser, la cultura tiene que ver con los modos de ser, de pensar y de decidir de las personas y de la sociedad. Si la entendemos de esa manera, entonces tenemos que saber la importancia que tiene para decidir. Cuando hablamos de cultura, la gente cree que estamos hablando de que nos permitan decir unos poemas o de que nos permitan... No es eso solamente, porque la cultura es lo que somos, es nuestra manera de habitar el mundo. Entonces, otra cosa que hace parte de lo mismo, pero que tiene su especificidad, son las artes y son los saberes. Entonces, si valoramos la cultura también como un asunto político por excelencia, porque tiene que ver con lo que somos, entonces vamos a movilizar también a los artistas. Yo creo que todos estos años del modelo neoliberal, el modelo se analiza desde el punto de vista economicista o político, que es muy bien. Yo creo que hay análisis excelentes, extraordinarios, pero hay que analizarlo. Ese modelo se volvió cultura. Por ejemplo, muchas veces personas de la izquierda, personas progresistas, tú les pides un proyecto y hacen un proyecto perfecto, con metas, con indicadores, pero lo único que falta es la gente. O sea, eso se volvió un comportamiento, una manera de pensar y de ser. ¿Cómo hacer para transformar ese comportamiento? Es decir, eso no lo podemos cambiar solamente con el arte. El arte puede jugar un papel muy importante porque el arte llega a otros terrenos distintos de donde llega la política misma. O sea, todo es político, pero ya en la práctica cotidiana hay una diferencia entre la política y el arte. Porque en la política siempre, y yo hago las dos cosas, yo soy activista política y soy artista de dedicación sistemática. A veces me siento como esquizofrénica, pero lo importante es, en la política siempre se buscan los consensos y en el arte se busca lo singular. No el disenso, ojo, porque también hay muchos artistas que hacen parte del statu quo, pero sí se busca lo singular, lo particular. Si se entiende esa diferencia, esas dos prácticas pueden ser muy hermanas. Entonces, ¿cómo hacer para transformar la cultura política de los colombianos y las colombianas, que está profundamente afectada por tantos años de guerra y de violencia? Eso es lo que yo entiendo como cultura de paz. O sea, ahí tendría que estar incluido el arte, pero no solamente el arte. Tiene que haber un esfuerzo multidisciplinario que tiene que ver también con la educación, con la formación y con el debate. Ya para ir cerrando, Estanislao Zuleta decía que Colombia no estaba lista para la paz porque no estaba preparada para el debate. Al contrario de lo que dicen los medios de comunicación, que todo lo que sea diverso lo ven como una polarización. Debatir no es polarizar, en absoluto. Debatir es poder entendernos y poder analizar una situación desde muchos puntos de vista, así sea puntos de vista absolutamente encontrados, pero
pero como esa costumbre no existe, hay una cultura dominante de las ideas y de la ideología tremenda, entonces muchas veces uno debate y se echa personas enemigas para toda la vida. Entonces, ¿cómo poder volver a debatir, a la gran discusión que tenemos que hacer? Entonces, por supuesto, estamos viviendo un momento muy importante, estamos de todas maneras viviendo un cambio social y ese cambio social también es cultural. Estamos viviendo un cambio y eso sí, pues yo lo sé, lo siento, yo hice parte del gobierno del cambio y no solo del gobierno, yo sigo estando con esta propuesta que es un acumulado de las luchas históricas de todos los sectores progresistas de Colombia. Este momento se lo debemos a Jaime Pardo Leal también, a mucha gente que ha luchado por el cambio. Entonces, pero la cultura siempre ha ocupado un lugar de retaguardia. Ese es mi reclamo, un reclamo desde el afecto, un reclamo desde el respeto, un reclamo desde mi propia práctica, un reclamo a mis colegas también, cómo entendemos la cultura como transformadora, como profundamente transformadora del imaginario. Hay una guerra cultural. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo es el plebiscito. Como este país que ha vivido tantos años de guerra y de violencia, debido a la guerra cultural que se concentró en los púlpitos de muchas iglesias cristianas, este país votó el no a la paz. O sea, eso ¿cómo se explica? Eso no se puede explicar sino desde el punto de vista cultural. Algo pasó, algo se dañó por dentro del alma, de la nación, de la cultura, para que mucha gente, obviamente no fue toda la gente, pero de todas maneras mucha gente votó por el no a la paz. Y eso fue una guerra cultural. Es verdad, Patricia, habíamos acordado que hasta las 5:30 en estos últimos minuticos que quedan, no la quiero, no quisiera dejarla ahí. Nos faltan 10 todos los minuticos. El compañero no quisiera que decirme algo. Sí, Carlos Iván, qué pena si tú quieres intervenir. Lo que pasa es que como Patricia tenía el tiempo tan reducido, por eso lo prioricé, pero claro, bienvenido, obviamente. No, estoy plenamente de acuerdo con que prioricemos la reflexión de Patricia, que tiene todo nuestro amor, nuestro reconocimiento de su trabajo por la cultura, por su paso por el ministerio, y creo que nos ha dado unas puntadas muy importantes. Por lo tanto, yo preferiría que hicieras la última reflexión a Patricia y más bien después entramos para que aprovechemos todo lo que más podamos a nuestra querida Patricia Ariza. Muchas gracias. Este programa lo felicito porque tenemos que abrir muchos programas a hablar de esto. La paz territorial, cómo hacerla, o sea, hay tantos obstáculos, hay tantos enemigos de la paz, o sea, la guerra a la paz es tan grave como la guerra entre las... Es decir, cobra vidas, ¿no? La guerra cobra vidas y es el dolor más grande, pero también la guerra cobra imaginarios, nos roba el imaginario, le ha robado el imaginario a mucha gente. Entonces todo se ve como una confrontación y eso es muy grave. No se ve la diversidad como un enriquecimiento, sino como una confrontación. Y por supuesto hay confrontación. Hay cosas que son irreconciliables. Yo no me puedo reconciliar para nada con la gente que está contra Gaza, por ejemplo, que está a favor de Israel. O sea, eso, ahí no hay discusión posible. Ahí lo único que hay es la resistencia y la movilización. O sea, ¿cómo vamos a pretender debatir eso? Eso no tiene debate. La única salida es la resistencia y la solidaridad con Palestina. Y lo mismo relativamente pasa en Colombia. Hay cosas que es muy difícil. Estamos siendo víctimas de una guerra cultural implacable. Entonces no solamente vivimos la guerra yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y sé lo que es eso, pero cuando sucedió el genocidio mucha gente miró para otro lado. Primero se hizo una guerra cultural, decir que combinábamos todas las formas de lucha para que la gente dijera, bueno, si los matan por algo será, ¿no? Entonces hoy por fin salió la sentencia de la Corte Interamericana.
Pero lo que quiero decir es que tenemos que luchar por incluir en la paz la dimensión cultural. Y yo creo que esa es una posibilidad que no la podemos perder. De todas maneras, estamos en un momento distinto del país, indudablemente. Colombia ya no va a volver a ser la misma, pase lo que pase en el futuro inmediato, porque se ha destapado como una olla podrida que estaba muy cerrada con llave. Vamos a ver qué pasa el 28 también, ¿no? Con el juicio. Patricia, una pregunta. Mire, este ciclo de conversaciones, que es un espacio virtual público, que tiene la aspiración de que participen de él diferentes organizaciones, personas de diferentes sectores del oriente antioqueño y en general del departamento y el país, pues además también es un registro que queremos hacer para invitar a participar y para fortalecer los consejos territoriales de paz o los consejos municipales de paz. Quiero contarle que este ciclo de conversaciones es una puntada inicial de un futuro proceso de formación que queremos tener en la zona, en la subregión, con consejeros y consejeras territoriales de paz. Y yo quisiera dejarla de ir sin preguntarle un poco, desde su experiencia, una recomendación, un consejo que nos quiera dar para estos líderes y lideresas que hacen parte de estos espacios de participación impulsados por la firma del Acuerdo de Paz, en clave de construcción de paz desde una dimensión cultural que pueden liderar personas de municipios de quinta, sexta categoría, pero también de municipios grandes como los que hacen parte de esta subregión. Desde esa articulación ciudadana, ¿qué cree usted que sería como el ABC, como lo primero que tendría que hacer un Consejo Territorial de Paz para aportar al cambio cultural desde la dimensión del arte y la cultura? Municipios y conocer las expresiones culturales tan hondas que hay, tan interesantes, tan importantes, lo que es la vida cultural de esos lugares. Entonces yo sí creo que se pueden hacer laboratorios de paz, incluyendo la gente de la cultura, los sabedores, los artistas, los creadores, pero incluyéndolos, es decir, incluyendo la cultura como transformadora, buscar cómo. Es decir, la vara mágica no la tenemos porque a pesar de que hay muchas experiencias muy buenas de paz, sin embargo, sigue habiendo expresiones de intolerancia y de violencia verbal terrible. Entonces, la vara mágica no existe, pero digamos, yo sí creo firmemente que el arte cambia el mundo, por eso lo hago. Entonces yo creo que sí, y la cultura, si se juntan, aquí tenemos incluso una mesa que se llama Arte por la Paz, Arte en la Mesa, cómo juntar a los dialogantes de ambos lados con el arte y con la cultura, porque es otro lenguaje, pero es como yo creo que se necesita como una polifonía de voces por la cultura. No sé qué más decir, porque yo creo que todos estamos más bien llenos de preguntas y llenas de preguntas, pero estoy segura que a la paz le falta una completud, que es la participación de la sociedad civil, que empiece a sentir la paz como propia y no como allá. La paz es entre el gobierno y los armados, no me corresponde, sino si el día que la sintamos como nuestra, que se vuelva nuestro lugar de enunciación, ese día estamos cambiando, ese día nos estamos transformando. Entonces yo creo que todas las cosas que se hagan por la paz son imprescindibles, pero también tenemos que innovar en eso. Aquí estamos buscando, por ejemplo, cómo hacer un movimiento de canciones sociales y poéticas por la paz, que antes se llamaban de canción protesta, pero yo creo que van más allá de la protesta. Cómo hacer esas canciones son transformadoras, de verdad. La poesía es transformadora, el teatro es transformador, pero no solo. O sea, tenemos que estar al lado de los activistas políticos, de las activistas, de las diferentes formas de organización que tiene la sociedad. Eso es lo que puedo decir.
Patricia, muchísimas gracias por regalarnos este ratico, por compartir este ratico con nosotros. Me disculpan que tenga que retirarme, pero muchas gracias por esta invitación y aquí estoy para las que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya yo cómo salgo de acá. Gracias. Ahora. Carlos Iván, pues ya ves, Patricia ahí nos deja varias puntadas alrededor de las preguntas que motivan esta conversación. Entre ellas, bueno, pero antes contarles, en este momento están conectadas en esta conversación de manera sincrónica 24 personas, a quienes invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus reacciones en la caja de comentarios y nos cuenten también desde dónde se conectan. Para quienes llegaron después de la presentación, esta es la segunda conversación del ciclo de conversaciones territoriales Benjamín Cardona, unas acciones virtuales que estamos haciendo en el marco de la conmemoración de los 10 años de la firma del Pacto por la Paz, invitando a que las diferentes expresiones de liderazgos comunitarios, sociales, políticos, de administración, de la empresa privada, digamos, de las diferentes actividades y agrupaciones humanas que hay en el Oriente Antioqueño, pues nos movilicemos en torno a la construcción de paz y reafirmemos, recuperemos ese compromiso con la construcción de paz en el territorio en la acción que tendremos a finales de octubre e inicios de noviembre de la firma del Pacto por la Paz. Carlos Iván, hay dos cosas de las que decía Patricia que me dejaron un poco, que creo que hay un hilo para jalar, también transmitiéndote las preguntas de esta conversación, y una de ellas es aquello de que la memoria no es solo un recordar, sino que es un saber, y en ese sentido tiene un potencial transformador a futuro. Recordarte que hoy estamos conversando precisamente sobre la memoria como insumo para el cambio cultural en una primera pregunta, y una segunda pregunta alrededor de la identidad en el territorio, en este caso del Oriente Antioqueño, y cómo se hace para que sea una identidad favorable a la construcción de paz. Tienes la palabra. Creo que tienes el... Ya. Haciéndole honor al inspirador de estas conversaciones mensuales, tanto a Benjamín Cardona como a Beatriz Montoya, ellos ya en estos largos tiempos de caminar con ellos por el territorio antioqueño y sobre todo por el Oriente Antioqueño, han insistido mucho en que el cambio es cultural. Un poco que todo este tema hay que subrayar, es más el tema cultural, y yo creo que en eso nos ratifica y nos insiste mucho Patricia en el tema del cambio cultural, y la memoria tiene un papel importantísimo en esa transformación hacia la cultura de paz. Y la memoria es un todo. De pronto, algunos que desprecian o que pueden mirar la memoria como un qué pereza, como un recordar estos hechos tan dolorosos, yo creo que a veces vemos parcialmente la memoria, y la memoria es un todo, es un mirar al pasado, una historia, como lo decía Patricia, es una historia que uno vive plenamente, y es volver a pasar esa historia por los ojos, por el corazón, por la piel personal y territorial. Y en ese paso de lo que ha pasado históricamente, hay un montón de cosas que causan dolor, hay un montón de cicatrices, pero también hay un montón de puntadas de esperanza. Entonces uno ve ese montón de experiencias de resistencia, ese montón de experiencias también de construcción de la memoria que han ayudado a sanar, y eso Antioquia y el Oriente Antioqueño y Colombia tiene miles. Salón del Nunca Más, la experiencia de San Carlos, la comunidad de paz de San José apartado en medio de la guerra, cómo ha resistido. Entonces yo, inclusive con Patricia, nos une que yo ahorita por una razón de asesoría tengo frente a la sentencia que ella mencionó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso UP, y me toca mirar algunos casos particulares
de víctimas o de beneficiarios y uno recordar y volver a pasar esos hechos tan dolorosos, pero también uno dice, aquí se dio unos movimientos muy importantes en los años 80 y 90 que lastimosamente fueron exterminados, pero que ya había un inicio de una propuesta de cambio político. Entonces, yo creo que es claro que hay que tener la memoria como un pilar transformador hacia la cultura de paz y a la defensa de la vida. Por eso hay que hacer memoria de los dolores de la guerra, pero también de las historias de resistencia que han existido no solamente en el país, sino en el mundo. Hasta hace muy poco, cuando están estallando ahora estas guerras en Europa, se decía casi siempre que la gran argumentación de no haber una tercera guerra mundial era precisamente porque Europa hace memoria sobre los horrores, las víctimas de vidas, las víctimas de cultura, las víctimas de exterminio que hubo en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. O sea que recordar, hacer memoria de ese exterminio servía de prevención y de contención hacia el estallido de nuevas guerras. Entonces, creo que es esto de hacer memoria va más allá de nuestras fronteras. Va a experiencias mundiales, obviamente de Colombia, pero que va también a nivel del mundo. Entonces, evitar repetir es en la vía de esa transformación cultural hacia la paz. O sea, hacemos memoria precisamente para avanzar en ese camino de cultura hacia la paz, y eso pasa por hacer memoria para no repetir. La memoria pone rostro a las cifras. La memoria pone historia de vida a las víctimas. La memoria dignifica la vida de los que han resistido y sus experiencias de resistencia constante y continua, porque la resistencia no es un acto, sino un proceso. Si se mantiene viva la memoria, se fomenta la cultura de derechos humanos, porque es la memoria, en este caso, la educadora de las generaciones futuras y presentes, en el respeto a la vida, en el respeto a la verdad, en el respeto a la justicia. Repasar la memoria ayuda a superar los discursos de odio. Se cambian por discursos de reconciliación. En el caso de nosotros en el Oriente Antioqueño, además de poner el discurso de reconciliación, ya estamos poniendo también el discurso restaurativo, de restauración, de convivencia, y eso inclusive lo hemos hecho en la historia reciente con firmantes de paz y comparecientes de fuerza pública ante la JEP. Entonces, finalizo con esto. La primera pregunta: la memoria es una herramienta ética poderosísima, porque escuchamos lo que pasó en un cierto tiempo, en un territorio determinado, con una población y unas personas determinadas. Entonces es una herramienta ética, es una herramienta política y es una herramienta, ahora que estamos en este rol también, algo de asesorar a instituciones educativas, es una herramienta poderosísima educativa que transforma una cultura de violencia en una cultura de paz como un proceso que es, insisto, y con esto cierro la primera pregunta, lo que ha insistido tanto Benjamín y Beatriz, que esto tiene que ver con una transformación profundamente cultural. No sé si... y en relación a eso, Carlos Iván, decir que estamos hablando también de un territorio en donde han florecido experiencias de memoria sumamente diversas y múltiples, ¿no? Desde el Oriente Antioqueño, precisamente, déjeme que se me perdió, pero precisamente nos estaba saludando
Jacinta Eugenia Vergara, que nos habla del Salón de la Memoria Vivos por Siempre de Alejandría. Casi que en todos los municipios o en la mayoría de los municipios del oriente antioqueño uno puede encontrar un salón de la memoria, un jardín, un espacio dedicado a las víctimas y a los sobrevivientes, un documental, un texto, un proceso de participación alrededor de la memoria. Digamos que ahí hay una gran cantidad de insumos y algunos de los más reconocidos del país, además, hay que decirlo también, se logran ubicar en ese territorio, y al mismo tiempo hay una generación que, si bien no vivió de frente esa guerra, porque ahorita hay otras conflictividades armadas, pero al menos esa conflictividad armada sobre la cual se apalanca tanto la memoria en este momento, si bien no la vivieron directamente, pues sí tienen un interés en recuperar eso que sucedió, que hoy está pues en personas que sí lo vivieron, digamos, personas mayores o adultos, digamos ya más adultos, recuperar eso que sí lo vivieron e incorporar eso en procesos locales de memoria. Entonces yo lo he visto en procesos artísticos, en festivales, en trochas por la vida, para reconfigurar lugares que fueron de la guerra y de la muerte como lugares de la memoria y la esperanza. Es decir, que ahí hay una cosa muy importante que tiene un acento particular en el Oriente, porque no en todos los territorios hay procesos de memoria tan fuertes como los que hay en el Oriente, de los cuales vos conocés bastantes, ¿verdad? Sí, yo creo que hay una especie de temor a la memoria, de miedo a hacer memoria, porque insisto que a veces le hemos pensado solamente a recordar, como a pasar de nuevo, pero para producir de nuevo dolor. Y yo creo que hay que ir construyendo espacios, ambientes, para hacer ejercicios de memoria en este enfoque de transformación cultural hacia la paz. Eso quiere decir que la memoria no es una estática, sino un ejercicio estático, sino móvil y proyectivo. Entonces uno recuerda, obviamente se sentirá dolor, pero como se tiene el horizonte de la paz, de la cultura de paz, eso anima para elementos de reconciliación y de encuentro. Si bien es cierto, tenemos bastantes ejercicios de memoria, hay todavía como un cierto miedo a la memoria, un cierto temor a recordar, y yo creo que el aliciente de poner la construcción de paz y el horizonte de reconciliación y de restauración anima a que se hagan ejercicios de memoria con horizonte más esperanzador, más de proyección hacia una sociedad distinta, porque estoy de acuerdo plenamente, y lo repito por tercera vez con Benjamín y con Beatriz, estamos ante la necesidad urgente de una transformación cultural que nos conduzca a escenarios distintos, de una paz mucho más sostenible. El acuerdo de paz tuvo empujó en ese sentido de transformación hacia la paz. De hecho, el apellido era el acuerdo de paz para el acuerdo para una paz duradera, estable y duradera. Tenía esos apellidos, estable y duradera. ¿Eso qué quiere decir? Una transformación cultural, estable, porque la cultura es la que dura. Hay un cierto nivel de frustración, pero creo que todavía tenemos esa tarea de seguir construyendo con ese horizonte. Sí, y Precisa, mira que con eso que mencionas digamos, de los mensajes y las enseñanzas que nos vienen aportando desde hace tanto tiempo Beatriz y Benjamín, nos abre la puerta a esta segunda pregunta de la identidad. Benjamín y desde la Corporación Amor han venido impulsando la idea de cómo se construye un sentido identitario de los habitantes del Oriente, especialmente de aquellos que están en la zona páramos y en la zona bosques, alrededor del territorio que habitan. Y lo que nos han invitado a pensar es, probablemente hay que reconocernos como bosquecinos o reconocernos en la identidad bosquecina, que tiene que ver con
la construcción de la paz, además, en clave de reconciliación, como lo pone el informe de la Comisión de la Verdad, con el medio ambiente, la reconciliación también con el entorno en el que estamos. En algunos espacios yo he escuchado afirmaciones como: ¿será lo mismo ser un ciudadano para la paz en una urbe, en una zona costera, o hay que hacer algo, o hay que ser distinto, o hay que tener una relación diferente? Entonces ellos han venido invitándonos a pensar eso. En el oriente antioqueño, esa identidad bosquecina, que sí, que también es campesino, que sí, que también se desarrolla en torno, digamos, a la velocidad que se desarrolla la vida hoy, pero que reconoce la particularidad del lugar que habita en el planeta, de vivir en alguno de los lugares más ricos en biodiversidad, en aguas y demás, como lo es esta zona del departamento. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo ves eso en términos de aporte a la construcción de paz? Esa idea de que en el oriente antioqueño reconozcamos en la identidad bosquecina una forma del ser y del habitar el planeta. Yo lo veo muy, muy, muy importante y muy poderoso. Yo pienso que el Oriente no puede olvidar su historia. Y yo creo que hay varias tentaciones y que hay varias... una cosa es no olvidar la historia, otra cosa es quedarnos en la historia. Entonces yo sí creo que se requiere casi como un mandala, como un mantra, saber de dónde venimos. Obviamente, o sea, se dan transformaciones por las vías, por la cultura, por la presencia de nuevos actores, en fin. Pero yo creo que la comunidad oriental no puede olvidar su historia campesina y bosquecina, con una profunda unidad con el territorio campesino y con el agua y con el páramo como unas sombrillas poderosísimas. Entonces, es como volver a repetir lo que dicen los ecologistas, de alguna manera sentir que la especie sombrilla del oriente antioqueño es el bosque y el agua. Y en medio ambiente, cuando uno tiene una especie sombrilla, es una especie que cubre, que protege el resto. Entonces, esa historia sombrilla, bosquecina y campesina del oriente, no se puede olvidar. Y cualquier presente y futuro debe de anclarse ahí. Además de eso, creo que hay unos valores y unos vínculos profundos con el territorio que debe de tomarnos inclusive desde el pacto a hacer una de las cosas que hemos repetido mucho en nuestros encuentros, y es poner unos ejes innegociables frente a esa identidad territorial. Y para mí serían como la defensa de la vida en todas sus formas, incluye el tema ambiental, la defensa y protección del agua, sin ninguna duda, el respeto a la diferencia social y política, porque aunque hablamos del Oriente, es un Oriente que tiene unidad, pero también tiene profunda diversidad. Y hasta los nombres son bellísimos: bosques, agua, páramo, altiplano. Miren que uno pronuncia y ahí en cada palabra hay un profundo concepto diferencial, pero unificador en el oriente antioqueño: agua, páramo, bosques, altiplano. Y uno repite esas palabras y va pasando en la memoria y va pasando en su mente toda la diversidad y todos los municipios y toda la riqueza en cada uno de estos sectores. Entonces, mirarnos en esa diversidad, pero en la unidad que somos el Oriente. Entonces, vuelvo a repetir como los principios: defensa de la vida, defensa del agua, defensa de la diferencia, y unas apuestas profundas por la reconciliación y la tejer de nuevo este
tejido social, comunitario, territorial que nos afectó tanto la guerra y el conflicto. El territorio así unido, y hablo no solamente del oriente antioqueño, sino de Antioquia, de Colombia y hoy del mundo, es definir nuestro territorio humano hoy, desde el mundo, desde lo más grande que es todo el cosmos, hasta lo pequeño que es nuestro oriente o nuestra Antioquia, pensar como unos territorios donde se tenga la vida como el centro. Y cuando uno tiene la vida en el centro, todos los esfuerzos éticos, políticos, sociales, ambientales, tienen que ir enfocados a la defensa de la vida de manera integral. Por eso me gusta mucho el lema de la Semana por la Paz, que es arropemos la vida con dignidad y esperanza, creo que es, si no me equivoco. Sí, señor. Sí, señor. Es eso, es el mensaje de la Semana por la Paz de este año, nada más ni nada menos, es a nivel local y a nivel mundial, arropemos la vida con dignidad y esperanza. Esa es la defensa profunda de la vida en todas sus formas. Sí, qué potente. Ahora que estabas invitándonos a la reflexión sobre la forma como se nombran las zonas en el oriente antioqueño, qué potente el lugar que se le ha dado a esa dimensión ambiental aún en la forma de definirnos, ¿no? Es decir, se definen desde las características ambientales. Eso no sucede en todos los lugares. A veces hay territorios que se definen desde características comerciales o industriales, o hasta con su relación a la centralidad, ¿no? Alguien dice es que es el lejano o el cercano, pero aquí el determinante diferenciador tiene que ver con la condición medioambiental que hay en ese territorio. Yo creo que eso es muy potente. Consuelo Montoya nos recuerda que hay una organización de bosquecinos en la zona de Cuchilla, la Tebaida, entre los municipios de San Luis y San Carlos, que eso es fruto de un acompañamiento que se hizo desde la Corporación SEAM y el Fondo Noruego. Sí, ha habido varias iniciativas para impulsar esta idea de incorporar el lugar que habitamos, en este caso los bosques, el agua, como un determinante también de la planeación y de la construcción de paz, que eso es muy importante. Es no solamente la construcción de paz en términos del silencio de los fusiles o en términos de mejorar el comportamiento de los seres humanos, sino de la reconciliación entre los seres humanos y la naturaleza, digamos, en estos territorios. Entonces, pues muchas gracias, Consuelo, por hacernos ese recuerdo y esta reflexión sobre ese papel que juega también esas identidades territoriales a la hora de la construcción de paz. Y eso, con Consuelo, vieja conocida de esos esfuerzos que uno valora con el SEAM desde hace mucho tiempo, me llama la atención cómo no nombrar la encíclica del Papa sobre el cuidado de la casa común. Entonces, tenemos varias inspiraciones grandes y entre ellas el fallecido Papa Francisco cuando nos dice esta casa hay que cuidarla y hay que cuidarla desde lo ambiental y esta casa si no la cuidamos va a desaparecer muy pronto y esa es una responsabilidad que tenemos y por eso creo que uno de los asuntos, como vos lo mencionabas ahorita, es ratificar y reconfirmar el Oriente como una casa ambiental cuidadora del cosmos, del mundo y que ese debe ser un criterio de cualquier actuación que tengamos en lo político, en lo económico, en la infraestructura, en la programación, en la proyección, en la planeación del territorio, tiene este elemento que jugar un papel muy importante porque está en juego el futuro del Oriente y del mundo frente al cuidado de la casa común y hay una partecita muy importante en el Oriente antioqueño y en el país. El país es de una riqueza impresionante desde lo ambiental, ese poder ambiental que tenemos, ecológico, ecosistémico. Somos un punto caliente de diversidad en el mundo. Hicimos una bioexpedición en algún tiempo por
nordeste antioqueño y está catalogado como, eso se llama un punto caliente de biodiversidad. Y igualmente el oriente antioqueño tiene varios puntos calientes de biodiversidad que nos llama que tenemos que avanzar en ese cuidado de nuestra casa común. Sí, listo. Y bueno, y ya como en los últimos minutos que nos quedan de esta conversación, Carlos Iván, un poco tu reflexión alrededor de lo que nos convoca. Digamos, estas son las conversaciones Benjamín Cardona, como las personas que nos están siguiendo seguramente saben, pero igual les recordamos a Benjamín Cardona, uno de los firmantes, de los fundadores, de los pactantes al inicio de este espacio de articulación interinstitucional como lo es el Pacto por la Construcción de Paz en el Oriente Antioqueño, pero además un ejemplo de vida que nos ha venido mostrando desde hace ya muchísimos años de una manera muy incansable, y también con un ejemplo vital, un poco cómo se trabaja y cómo se construye desde la esperanza alrededor del trabajo por la paz, a quien desde aquí también enviamos nuestro abrazo y nuestro cariño. Y en el marco de estas conversaciones, pues la idea es impulsar, que reflexionemos juntos y juntas y sensibilizar la movilización ciudadana alrededor de la construcción de paz en el Oriente Antioqueño, un poco recordando lo que motivó la firma de este pacto ya hace 10 años allá en San Carlos, y que ahora pues queremos provocar a quienes nos están escuchando, a que nos reencontremos de nuevo en esta firma, a que nos reencontremos en este propósito por la construcción de paz en el Oriente Antioqueño. Yo te dejé de ver a Carlos Iván, no sé si todavía estás por acá, o si estás por acá, todavía no te estaba viendo. Entonces un poco eso, como en esos últimos minutos, un poco tu reflexión alrededor de esto, de qué significa para ti 10 años ya de la firma del Pacto por la Paz en el Oriente y lo que estamos haciendo para hacer esta movilización y conmemoración este año. Pues una de las cosas es, Harry, que el Oriente es un Oriente distinto, tiene nuevos problemas, claro, tiene nuevas situaciones, tiene nuevos aconteceres, pero es un Oriente distinto. Nos tocó un Oriente más complejo, más difícil, en donde habían unos retos diferentes. En algún tiempo eran por los acuerdos humanitarios, ahorita estamos más pensando en restauración, en reconciliación. Entonces, son 10 años. Yo siempre he dicho que cuando uno se acerca a estas fechas es para reflexionar lo que se ha hecho, mirar en una canasta los frutos maduros, en otra los frutos en maduración y en otra los frutos que están más verdes. Y entonces hacer un ejercicio de canastos y decir en qué tenemos que avanzar más, en qué estamos bien y hay que mantener y qué nos falta. Entonces yo creo que hay varios retos. Yo creo que el Oriente ahorita tiene que dar un salto más fuerte en visibilizar mucho más las dinámicas que hay ahí, que todavía se mantienen, todo el poder de las mujeres, el poder de amor, el poder de las víctimas, el poder de las organizaciones, que los consejos de paz municipal demos un salto adelante en trabajo en esas dos acepciones que a veces se nos olvidan. Son consejos de paz, convivencia y reconciliación. Entonces yo creo que ahí hay varios caminos para avanzar, sobre todo en los ejes de convivencia y reconciliación, no solamente en temas de paz. Entonces son 10 años, hace 10 años estaba todavía el proceso en La Habana, hace 10 años estuvimos en este ejercicio del Oriente, pensábamos que iba a tener el territorio mucha más representación, por ejemplo, en el tema de los PEDED, ya se logró el tema de los OMAC, pero bueno, son retos que hay que mirar, insisto, en esas tres canastas de los frutos verdes, de los frutos en maduración y los frutos maduros, y hacer como un planteamiento a futuro. Pero todo con el horizonte de esa primera y segunda pregunta que ustedes nos hicieron hoy, en el tema de énfasis en el tema cultural y en el tema de identidad territorial. Esas dos cosas yo creo que
Esas preguntas que hoy nos hicieron marcan un poco lo que yo pondría a futuro para los próximos 5 o 10 años, y es trabajar duramente por la transformación cultural hacia una cultura de defensa de la vida y de construcción de paz territorial. Y la segunda, un trabajo muy fuerte, muy profundo y contundente sobre qué somos en el oriente antioqueño, en nuestra identidad territorial, cómo nos definimos. Ahí tenemos marcado lo bosquecino y lo campesino, un territorio de defensa del agua y de la vida. Trabajar eso a futuro, yo creo que serían esas dos preguntas muy claves para trabajar en estos 10 años, mirando hacia atrás, mirando, pero no a lo estatua de sal, sino mirar para mirar hacia futuro con más esperanza y con más estrategia de construcción de paz territorial, que es también un legado del acuerdo de paz. El acuerdo de paz, el concepto para mí más poderoso que tiene es la paz territorial, que es todavía una asignatura pendiente. Creo que ahí tenemos el nombre de paz territorial, pero yo creo que tenemos todo por hacer a futuro. Cómo hacer del oriente antioqueño un territorio de paz enmarcado dentro del acuerdo de paz con FARC, que para mí es un concepto bastante poderoso aún por desarrollar tanto teórica como prácticamente en Colombia. Carlos Iván, muchísimas gracias por compartir este rato en esta conversación. Esta es la segunda conversación del ciclo de conversaciones territoriales Benjamín Cardona, en donde estamos hablando de algunos de los puntos más trascendentales para la construcción de paz en el oriente antioqueño, que han hecho parte de las reflexiones y de las acciones del Pacto por la Paz a lo largo de estos 10 años, e invitando a todas las ciudadanías organizadas en el territorio a que nos reencontremos en esta firma y en este compromiso por la construcción de paz en el oriente. Hoy estuvimos hablando sobre la memoria y la identidad con Patricia Ariza y con Carlos Iván Lopera. Recordar un par de cosas que me parecen muy potentes. Uno, la memoria es un recordar, pero también es un saber que nos permite entender cómo seguir, y la identidad y la noción de bosquecinos y campesinos en el oriente como una noción identitaria que nos ayuda para la construcción de paz, pero también, como dice Carlos Iván, reconocer en estos 10 años del Pacto por la Paz cuáles han sido los frutos maduros que se han alcanzado y cuáles son los frutos que todavía están por madurar y a los cuales necesitamos muchas manos que nos comprometamos en este trabajo. Un agradecimiento a las personas que estuvieron conectadas a lo largo de esta conversación, invitarles a que compartan el link de esta conversación a otras personas en sus territorios y en sus organizaciones para que esta conversación pueda alcanzar más oídos y más voces y podamos seguir conversando. También a que estén atentos y atentas a las próximas convocatorias que haremos para seguir teniendo estos espacios de conversación puntual sobre temas específicos del oriente antioqueño. Hay varios mensajes que nos están llegando, no los puedo leer todos, pero un agradecimiento a las personas que se conectaron, a ti, Carlos Iván, y obviamente a ProDePaz, que hace parte de este impulso, a la Corporación Con Ciudadanía, a Víctor Daniel, que ha estado en la parte técnica detrás de cámaras, y no lo vemos aquí, pero es gracias a su accionar que esto fue posible, y nos encontramos en una próxima oportunidad en las conversaciones territoriales Benjamín Cardona. Carlos Iván, muchas gracias. Gracias a vos y a todos los que participaron. Un abrazo muy fuerte. De vida y territorio.